influenza, SRP, antihemalílica, deteriorado, etcétera, etcétera, con diferentes formas de aplicación, ¿ya? Los logros más importantes, ¿cuáles son? La erradicación de la viruela. ¿Ok? ¿Ustedes conocen algún caso de viruela? ¿Conocen a alguien? No, no con viruela del mono. Ah, ¿conocen a alguien que ha tenido viruela del mono? De repente ha sido un rash similar al de un sarampión. ¿Sí? No hemos tenido mayores complicaciones, afortunadamente. La viruela, ¿sí? La original, se festeja, no se festeja. Es un gran logro para nosotros haber logrado su erradicación. ¿Por qué? Porque lamentablemente se dejaba la cicatriz. ¿Ok? Entonces, creo que todavía, hoy en día, gente que tiene de repente entre 80 y 90 años, todavía pueden llegar a conocer ustedes y pues se van a dar cuenta de lo que hablamos, ¿no? Es como si la piel del rostro fuera un cráter. Es exactamente igual. Las cicatrices son profundas y esas marcas quedan para toda la vida. ¿Ya? Entonces se ha erradicado la viruela. Hemos tenido un brote de viruela del mono, pero porque cada vez estamos irrumpiendo en los ciclos de los animales, en los ciclos selváticos, y realmente estas enfermedades son zoonóticas, ¿ok? Es decir, propias de los animales. Por eso se llama viruela del mono, por ejemplo. ¿Ya? Lo mismo con la influenza, ¿sí? Estos días, ¿por qué está tan caro el huevo? Por la gripe aviar. Pero, ¿cuál es la consecuencia? O sea, ¿por qué? La muerte de los Han tenido que eliminar a muchísimos, a muchas gallinas, ¿no es cierto? Gallinas, patos, gallos, porque estaban con un brote de influenza aviar, ¿ya? Y justamente el primer virus que nosotros vamos a ver dentro de los ortomixovirus va a ser justamente el virus de la influenza, ¿ya? ¿Cuál es la relación? Que tenemos una enfermedad, así sea zoonótica, tan cerca de nosotros, tan en medio de nuestra convivencia, que fácilmente esta enfermedad pasa a ser una enfermedad en los humanos, ¿ya? Y es lo que ha sucedido con la viruela del mono. Es lo que ha sucedido también con la fiebre amarilla. Cuando estuvimos fiebre amarilla, para entender también, ¿ya? Entonces vamos irrumpiendo en estos ciclos selváticos, en estos ciclos zoonóticos que normalmente tienen entre animales y los virus, y ahí ingresamos nosotros, ¿ok? Pero bueno, un gran logro del PAC entonces es la erradicación de la viruela, y otro es la eliminación de la rubeola, ¿ya? Afortunadamente hoy en día ya no escuchamos casos de rubeola. ¿Y por qué nos debería de preocupar tanto la rubeola? Porque lamentablemente cuando una mujer embarazada, si peor aún en su primer trimestre de embarazo, se contagia con la rubeola, es muy probable que el niño nazca con síndrome de rubeola congénita, ¿ya? ¿Y cómo le va a afectar al niño nacer con un síndrome de rubeola congénita? Directamente muchos son afectados a nivel de la vista, es decir, si no nacen ciegos, van a ir desarrollando una ceguera hasta los 2, 3, 4 años y pierden la visión. Lo mismo con el oído, o nacen sorditos o van desarrollando la sordera, o incluso algún tipo de retraso mental, ¿ya? Entonces, realmente es lamentable cuando un bebé nace con síndrome de rubeola congénita. ¿Ok? Bien, buenas tardes. Otro cambio
destacable dentro del programa ampliado de inmunizaciones es que hemos tenido una variación a nivel de la vacuna de la polio, ¿ok? Y esto ha sido apenas en el 2016, ¿ya? Se realizó el cambio de la vacuna trivalente por la bivalente según el Plan Mundial de Erradicación de la Poliomielitis, ¿ok? Y en abril del 2016, esta política cumplirá en 7 años, 8 años en este abril del 2023, ¿ya? Es decir, la polio como consecuencia más grave puede tener el hecho de que los niños pierdan la movilidad de los miembros inferiores y se queden con una parálisis, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba? Antes del 2016, esta vacuna se aplicaba en 3 inyectables, ¿ok? Por vía intramuscular. Pero han visto que este virus, como está simplemente adormilado, se podría decir, había ocasionado en muchos niños el desarrollo de la enfermedad, ¿ya? Entonces no podíamos jugar con la polio viendo que, o sea, ¿qué es mejor? Que se enferme porque se ha contraído el virus de manera natural o porque se ha ido a vacunar. Imagínense esa polémica. Entonces lo que se hizo fue cambiar y con la polio les damos una vacuna oral y 2 por vía intramuscular, ¿ya? Y ese cambio es porque de alguna manera esto nos garantiza que ya haya una formación de anticuerpos en el organismo del niño antes de ponerle la dosis inyectada, ¿ya? Intramuscular, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, obviamente vamos a tener cambios de manera, no les voy a decir anual, pero de manera constante, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja cuando hablamos del PAR? Que estos nuestros planes de vacunación van a estar de manera obligatoria en todos los centros de salud, en todas las clínicas privadas, en todos los hospitales de primer, segundo, tercer nivel, ¿ok? Entonces realmente, por ejemplo, para mí no es importante que aprendan la dosis, ¿sí? No tiene sentido, porque ni siquiera, yo sé que es muy probable que ustedes ni siquiera vacunen al niño, ¿ya? Lo más probable es que deriven con enfermería para que haga la vacunación, ¿ok? Además, como esto está en todas partes, incluso ustedes lo tienen como marcapáginas, ¿no es cierto? Realmente no tiene sentido que nosotros aprendamos que de la BCG vamos a poner 0,1 ml. Que sí me interesa que sepan el nombre de la vacuna, que sepan la enfermedad que previene y que sepan cuál es la edad de aplicación, ¿ok? ¿Por qué? Porque ustedes van a ser los que insistan a las mamás de sus recién nacidos o de sus niños de mes, de 4 meses, 6 meses, año, 2 años, a que tomen la vacuna, ¿ok? Se supone que nosotros estamos a favor de la vacunación, ¿ya? ¿Por qué? Porque entendemos el beneficio que le estamos dando al niño. Conocemos de memoria cuál es la respuesta inmune, sabemos en cuánto tiempo vamos a tener producción de anticuerpos, ¿sí? Y por eso considero yo que estamos a favor de la vacunación, ¿ok? Alguien en el curso no está convencido, hay algo que no le gusta del esquema de vacunación o de que sea obligatorio o una de estas cosas, porque se pueden exponer los puntos de vista, ¿cierto? Doctora, existía en los medios de comunicación que algunas vacunas, sobre todo las primeras vacunas, causaban una especie de autismo y a causa de eso
no habría, no quisiera vacunarse. ¿Qué vacunas? ¿Contra el COVID? No. ¿Cualquiera? Sí. No. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos logros nos demuestran lo contrario, ¿ok? Y que son muy específicas, ¿sí? Por eso tenemos una vacuna para la tuberculosis. Tenemos otra vacuna de otra marca para el tétano. Tenemos otra para la polio. Es porque se busca la especificidad, ¿ya? Cuando veamos el VPH, vamos a ver también que como es algo reciente, causó mucho revuelo en la población, ¿ok? Y se creía que se estaba incitando a las niñas a iniciar su vida sexual activa más temprano, o que se les estaba poniendo hormonas, es cierto, que aceleraban su funcionamiento hormonal, este tipo de situaciones, ¿ya? O que se les está poniendo un chip, ¿no? O sea, siempre van a surgir esas ideas, porque es algo desconocido, ¿ya? Y hasta cierto punto puedo permitir que haya una duda, por ejemplo, con las vacunas contra el COVID, pero no al 2023. Podría haberles permitido la duda del 2021, cuando teníamos las primeras dosis de vacuna, ¿sí? Y incluso yo me quedé pensando, y porque dije, la elaboración normal de una vacuna lleva un proceso de por lo menos 10 años, entre lo que se hacen pruebas de laboratorio, pruebas con animales de laboratorio, pruebas con humanos voluntarios, y luego una prueba piloto con humanos sanos, ¿sí? Pero entre que haces esas pruebas y analizas el efecto en las pruebas, fácilmente te llevan 10 años, ¿ok? Sin embargo, con el COVID, en un tiempo récord de 10 meses ya teníamos las vacunas circulares, ¿ya? Y hasta ahí podíamos, yo creo que teníamos el derecho de dudar, ¿ok? ¿Qué tan buena está la vacuna? ¿Qué tanto le han quitado la virulencia? ¿Qué tan eficaz es? ¿Sí? Si es una enfermedad nueva, es una enfermedad que estamos conociendo, es una enfermedad que no la entendíamos, porque no sabíamos cómo íbamos a tratar al paciente, si el paciente va a presentar problemas de coagulación, si va a presentar problemas de sobreinfección bacteriana. ¿Se dan cuenta? No teníamos ese conocimiento. Era prácticamente a ciegas, ¿ya? Sin embargo, este esquema de vacunación ya se maneja por más de 20 años, ¿ya? Por más de 20 años. Y los efectos positivos son muchísimo mayores a los efectos negativos. No les voy a decir que no haya un efecto negativo, porque sí hay, ¿ok? Uno en un millón puede tener la mala suerte de desarrollar un síndrome de Guillain-Barré. Uno en un millón puede desarrollar la poliomielitis, aunque le hayan puesto el nuevo esquema, ¿sí? ¿Por qué? Porque las condiciones han permitido que esto se dé de esa manera, ¿ya? Por eso, ¿qué es lo que se aconseja? Que nunca se vacune a un niño sin que haya sido revisado por un pediatra, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pediatra, ustedes, o sean médicos generales, qué sé yo, por lo menos van a verificar que de manera externa el niño esté aparentemente saludable, ¿sí? Es decir, que no tenga resfrío, que no tenga diarrea, que no esté con temperatura elevada, ¿ok? Que no esté con rinorrea, que no esté fatigado, ¿ya? ¿Cómo nos damos cuenta que un niño está enfermo? Está fatigado, está con fiebre, está llorando todo el tiempo, ¿no? Porque el niño no te va a decir me duele la cabeza, me duele el estómago, simplemente va a empezar
a ponerse mal. ¿Ya? Entonces, si el organismo, nosotros sabemos que ingresa un antígeno, digamos una bacteria, el organismo está respondiendo contra eso, en vano le vamos a aplicar el antígeno de la vacuna. ¿Ya? Y a veces eso sucede y por eso, aunque el niño esté vacunado, desarrolla la enfermedad. ¿Qué pasó? En el momento de la aplicación de la vacuna, el niño no estaba en las condiciones óptimas para desarrollar en su sistema inmune los anticuerpos IgG de memoria. ¿Ya? Porque ese es el objetivo de la vacunación. ¿Sí? ¿Para qué le pondremos la BCG? La TBC. ¿Pero qué para la TBC? Para la ¿Qué queremos que forme el organismo? Anticuerpos. Anticuerpos contra La la tuberculosis. ¿Sí? Ese es el objetivo. ¿Ya? Entonces, la primera en ponerse es la BCG. ¿Qué es lo ideal? Que ningún niño salga del centro de salud sin la vacuna de la BCG. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lamentablemente somos un país endémico de la tuberculosis. ¿Ya? Entonces, el niño el recién nacido llega a la casa y ya está en contacto con el abuelito, la abuelita, los papás, los tíos, los vecinos, etcétera, etcétera, que tienen tuberculosis, y obviamente en un recién nacido el desarrollo de la enfermedad va a ser de forma grave, ¿no? Por eso la enfermedad que previene son las formas graves de la tuberculosis y se aplica de manera intradérmica. ¿Ok? Edad de aplicación recién nacido y la dosis es dosis única. Es decir, que solo nos ponemos una inyección contra la BCG. ¿Ok? Una vacuna. ¿Ok? He visto que a veces en los lugares donde hay 1 o 2 bebés que nacen en la semana, digamos, los vacunan el viernes, una cosa así, como para abrir los inyectables, las vacunas, y no desperdiciar, ¿ya? Sin embargo, el programa del PAI les pide también mucho a las enfermeras manejar bien las coberturas de aplicación. Entonces, si teniendo la oportunidad de vacunar al niño cuando esté en el centro de salud no lo haces, nada te garantiza que la madre vuelva a traerlo al niño al día siguiente o a los 2 días. Entonces, esa ya podría ser una oportunidad perdida de vacunación. ¿Ya? Hay algo que surgió con esto de los bonos, ¿sí? ¿Saben qué bonos se les da a las madres que tienen niños? ¿Qué se llama el bono? Juana Zurduy, ¿verdad? Creo que se llama Juana Zurduy. Sí. Entonces, he visto que en los bancos les exigen la cartilla de vacunación para pagarles el bono, ¿ya? Entonces, esa también es una forma de presión y está bien, ¿ok? Independientemente de que haya grupos, de que haya gente, de que haya papás que no estén de acuerdo con la vacunación, lindo fuera que no lo vacunen a su hijo y ahí se termina el problema. El problema es que ese niño que no se ha vacunado va a ser un foco de infección en el kinder, en el prekinder, en la escuela, en su comunidad, en su familia. ¿Ok? Ese es el problema. ¿Ya? La pentavalente, como su nombre lo dice, va a prevenir 5 enfermedades: difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis D y las neumonías. ¿Ok? ¿Cuándo le van a poner esto? A los 2 meses, a los 4, a los 6. La primera de refuerzo casi a los 2 años y la segunda de refuerzo alrededor de los 4 o 5 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se supone que a esa edad
el niño va a entrar en contacto con muchos pares. Bueno, antes, cuando se pensó en este esquema, era así. Ahora los niños desde que nacen están en la guardería, ¿sí? Entonces, igual están en mucho contacto con la población, ¿ya? Pero el esquema que se maneja es ese. La siguiente, la antipolio. Obviamente la enfermedad que previene es la poliomielitis, ¿sí? Y esta es la que ha cambiado, ¿es cierto? Intramuscular, posteriormente oral, ¿ya? La primera también va a ser a los 2 meses, 4, 6, 2 años, 4 años, la primera de refuerzo, la segunda de refuerzo. Está la antineumocócica, que es por vía intramuscular, igual, 2 meses, 4 meses, 6 meses. Y todavía está la antibotavírica, que se aplica a los 2 meses la primera y a los 4 meses la segunda. ¿Ok? La mayoría de manera intramuscular, otros de forma oral. Pero, ¿qué es lo que llama la atención en este cuadro? ¿Qué les llama la atención? ¿O qué les parece grave? Allá, ¿cómo se llama? En la pentavalente hay neumonía y meningitis. Y en la antineumocócica hay neumonía y meningitis. Neumonías y meningitis. Es decir, que cuando tienes por hemófilus influenzae tipo B, que esto significa Chile, fácilmente una neumonía puede llegar a ser meningitis. O sea, en realidad eso es para la influenza. No. Esta es la quinta de estas 5. No, o sea, yo digo que es la misma enfermedad, neumonía y meningitis, abajo hay neumonía. No, esta antineumocócica puede ser por otros factores. Acá es específicamente para el hemófilus influenza tipo B. ¿Ya? Es específicamente. Y de alguna manera, acá, fíjate, estás con la hepatitis, coqueluche, tétanos, difteria, ¿no? En una sola vacuna están los 5 componentes, ¿ya? Y luego se ha desarrollado esta otra que abarca a más antígenos que te pueden ocasionar neumonías y meningitis, ¿ya? Sin embargo, ¿qué es lo que tiene que llamarles la atención de acá? El tiempo del acupuntor, 2, 4, 6. Todos están a los 2, 4, 6 meses. ¿Se fijan? Entonces, es un momento crítico para el niño. Para el niño, para la mamá, para el papá, para la enfermera. ¿Ok? ¿Qué hacen? Les pinchan acá, les ponen una gotita antes, les ponen otra gotita después, o sea, acribillados los niños, ¿no? Entonces he visto que existen algunos pediatras que tienen un control, digamos, particular de sus niños, ¿no? Que lo que hace es barajarles entre los 3, 5 y 7 meses, ¿ok? Es decir, algunas le van a poner a los 2 meses, otras a los 3, otras a los 4, otras a los 5, otras a los 6, otras a las 7, hasta terminar. ¿Ya? No hay problema. ¿Ok? Puede ser así. ¿Qué es lo único importante? Cumplir. No importa si tu pentavalente le pones a los 2, 4, 6 meses, y el antipolio le pones a los 3, 5 y 7. ¿Sí? Para que no sea mucho, ¿ya? Pero lo importante es cumplir. Ahora, en el sistema público, niño que llega, niño que se pone todas las vacunas. No importa si es de una, no importa. ¿Ok? Para aprovechar y no tener esa oportunidad de pérdida. Pasa, por favor. ¿Ya? ¿Cuál es el problema también? Que se ha visto que muchos papás, muchos niños, solamente llegan a recibir hasta la tercera dosis, por ejemplo. Y ya el primer refuerzo el niño ya tiene casi 2 años.
el segundo refuerzo ya está para entrar a la escuela, ¿sí? Y a veces no se cumple con el esquema total, ¿ok? ¿Qué es lo mínimo que deberíamos de exigir? Que se cumpla con el esquema de las 3 primeras materias, ¿ya? Es decir, a los 2, 4, 6, o si quieren 3, 5, 7. Por lo menos hasta ahí nos va a garantizar la formación de anticuerpos en el organismo de ese niño. ¿Ok? Bien. La antipolio, iniciamos con una intramuscular, posteriormente la segunda dosis, tercera y las de refuerzo van a ser orales, la antineumocócica 2, 4, 6 meses, la antirrotavírica a los 2 meses y a los 4 meses, la antiinfluenza, ¿sí? Que vamos a iniciar con los niños que tengan entre 6 meses al año, y la segunda dosis al mes de la primera, la SRP, que te va a prevenir sarampión, rubeola, parotiditis, ¿sí? Se aplica de manera subcutánea y entre el año y los 2 años de edad. La antiamarílica para la fiebre amarilla, igual, entre el año y los 2 años de edad. ¿Ok? Hasta ahí terminaríamos o completaríamos el esquema de vacunación para niños. Si ustedes revisan el esquema del PAI de hace 4 años, no estaba todavía la vacuna del VPH. ¿Ya? Es más, a ustedes no creo que les hayan vacunado contra el VPH, porque estamos de manera reciente. Hace 5 años se ha iniciado con las pruebas piloto. Hace 4 años se ha empezado a poner de manera general a la población. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la edad? Niñas a partir de los 10 años. ¿Ok? Además, fíjense el dibujito, solo niñas. ¿Será que somos discriminadores? No, ¿Por qué no ponemos a los niños? que nosotros somos portadores. Somos quienes tenemos la enfermedad, que lo propagamos. Las mujeres tenemos el VPH. ¿Y quién nos contagia? Los hombres. El hombre. ¿Y por qué no le pondremos al hombre? Tiene mayor probabilidad de... El cáncer va a imaginar el hombre, pero no es tanto así en cáncer. Además, como ellos nos contagian, que se mueren. ¿Sí? No, ayer vamos bien, Jesús. ¿Alguien más piensa algo? ¿Por qué no le estaremos poniendo a los niños? Es una falla del sistema, yo creo. No. Te cuento que se invierte muchísimo dinero en el programa del PAI. Muchísimo. ¿Ya? Una vez a mí me tocó con un niño que no tenía el antipolio, justo se había terminado. Entonces me dijeron, hay 2 opciones, o que se compre la vacuna o que vuelva en una semana que ya nos va a llegar. Entonces yo, mamá primeriza, así toda histérica, he ido a comprar la vacuna, pero costaba 900 bolivianos. ¿Ya? Entonces imagínense cuánto invierte el gobierno. Es muchísimo dinero. Pero Belén sabe. Están haciendo sus prácticas de micro. ¿Por qué les veo con sus guías? Tenemos examen. Examen. Sí, pero ahorita estamos en la clase. Así son ustedes, pero eso a mí no me gusta. ¿Por qué era Belén? Mariel también sabe. ¿Por qué solo les ponemos a las niñas? Más fuerte, mayor cantidad de virus, o sea, mayor
¿Acaso las mujeres tenemos virus? No, o sea. ¿Cómo es caro? Vaya a las mujeres, porque... Las mujeres valen más. Sí, porque es más para tener un perro. Somos el pilar de la sociedad. La familia no existe sin las mujeres. ¿Por qué era? ¿Belén? Belén sabe, nos va a decir. ¿Por qué era? No, esa es la edad. O sea, ¿por qué vacunamos a las niñas de 10 años? Porque suponemos, se han hecho estudios, que a los 10 años todavía no han empezado su vida sexual activa. A nosotros nos interesa ponerle la vacuna antes de que inicie su vida sexual activa. ¿Por qué? Ese también es otro por qué. No habría sentido. No tendría sentido, ¿sí? Si la niña, lamentablemente a los 9 años, fue víctima de violación, por ejemplo, o sea, ese es un caso extra de lo que normalmente sucede, ¿ya? ¿Qué va a significar? Que es muy probable que cuando la violaron a los 9 años, ya estuvo en contacto con el virus del VIH. Entonces, es como si ya la hubieran vacunado, ¿ok? Porque está tan difundido el virus del VIH que si ahorita nos hacemos una prueba acá, yo creo que el 90% salimos positivos a VIH, ¿ok? Es así de grave. ¿Nos hemos olvidado, chicas, chicos? Nadie sabe por qué, no se acuerdan. Voy a volverles a decir, pero yo espero que no se olviden, ¿sí? Se supone que no se deberían de olvidar, es algo grave, ¿ya? ¿Por qué hemos empezado este esquema de vacunación? Que Luciane, ¿tú vives en Brasil? ¿Sabes cómo es el esquema en Brasil? ¿Sabes si vacunan a niños y niñas? Vacunan a niños y a niñas. En Perú te vacunan. ¿Ok? En el Brasil. Estoy segura que en el Brasil sí. En México también. Hablo, ¿no? Porque estoy segura. De los otros países no lo sé. Pero ellos ya llevan, el 2001, cuando yo estaba haciendo la maestría en México, estaban con el inicio de la vacunación contra el VIH. Entonces llevan 23 años vacunando. Nosotros como 4, con la pandemia más, ¿no? Estamos por ahí iniciando, ¿ok? ¿Cuál es el motivo? No te duermas. Sí. ¿Cuál es el motivo? Que lamentablemente las mujeres, la mayoría de las mujeres en edad fértil, mueren por cáncer cervicuterino, causado por el VIH, ¿ok? En cambio los hombres, que son los que además transmiten la enfermedad, tienen un cáncer de pene en 1 millón, ¿ok? Lamentablemente, o sea, bueno por los hombres, triste, lamentable por las mujeres, ¿ya? Y cuando veamos el VIH vamos a ver las causas y todo esto, ¿no? Por supuesto el número de partos, el recambio celular que existe en el cuello uterino de la mujer. Todos los meses estamos renovando células. Entonces, en esa situación es mucho más fácil que se dé un parto. ¿Estamos? Por eso hemos iniciado con la vacunación a niñas. ¿Ya? Hemos escogido 10 años. ¿Por qué era, Kelly? ¿Por qué 10 años? Se supone que no han iniciado su vida sexual. Si yo tengo a una niña de 10 años que ya ha iniciado su vida sexual activa, ¿valdrá la pena vacunarla? No. No. Si tengo una niña de 15 años, que es mi hija, que yo estoy segura de que sigue virgen, que no ha tenido relaciones sexuales por ningún motivo, ¿será que la van a vacunar? ¿Deberían o no? Deberían. Deberían.
Pero no hay una prueba. Pero no, lamentablemente nuestra política está todo calculado para el grupo también de niñas que tenemos cada año que van cumpliendo 10 años, 10 años, 10 años. ¿Ya? Una vacuna contra el VPH cuesta 1.900 bolivianos. Sí. La dosis son 2. ¿Cuánto invierte el gobierno? ¿Qué es lo lamentable, lo triste? Que hay papás que no aceptan la vacunación de sus niños. ¿Ok? Justamente por toda esa idiosincrasia que se ha formulado alrededor, que les ponen hormonas, que les están poniendo un chip, que les están poniendo anticonceptivos, que las van a incitar a que inicien su vida sexual activa, cosas que realmente no tienen sentido si nosotros analizamos fríamente. Doctora, la vacuna del VPH, ¿acá en Cocha han comenzado hace 8 años o hace cuánto? No, hace 4. Cuando estábamos con lo del COVID, estábamos como en el segundo año de vacunación. Ya habíamos empezado con los colegios. Claro, porque yo recuerdo que a mí me vacunaron, pero creo que fue a los 12 años que me vacunaron. Y sí, mis papás pagaron porque no era del gobierno. Es que te vacunaron cuando estaban haciendo la prueba piloto. Sí, entonces recuerdo que sí. Ha llevado mucho tiempo, se ha hecho pruebas pilotos en cortes de niñas desde los 9 hasta los 12 años, ¿sí? Y una vez que han salido los estudios de esas pruebas piloto, recién se ha decidido vacunar a los 10 años, 10 años, 10 años. Pero ya se había cubierto con el estudio piloto niñas desde los 9 hasta los 12. Pero lamentablemente no ha sido obligatorio, necesitaban el consentimiento de los papás y todo eso, ¿ya? Entonces ha sido un proceso que ha iniciado, igual que con el COVID. A ustedes también les ha tocado ver, ¿no es cierto? Hemos empezado por etapas, ya hasta los 18, ya hasta los 14, apenas el año pasado estamos con los niños desde los 5 años, ¿sí? Justamente por ese temor, porque es algo nuevo, ¿ya? Y a veces tener temor a lo desconocido es natural también, ¿ok? Bien. La primera dosis al contacto y la segunda dosis a los 6 meses después de la primera, ¿ok? Ese es el esquema para el VPH. La DT en adulto, generalmente, ¿no? Deberá darse entre los 7 a 9 años, primera dosis al contacto, segunda dosis 2 meses después, y la del adulto entre personas de 10 a 49 años. Hay también brigadas de vacunación que van casa por casa, ¿sí? Van, le pondré la antitetánica, cuántos niños existen en la casa, tienen sus vacunas, depende de cómo se organiza cada centro de salud, cada hospital. ¿Ok? Y la antiinfluenza estacional del adulto, acá todavía nos faltaría incluir la vacuna contra el COVID, ¿sí? Pero todavía estamos entre que si cuántos refuerzos necesitamos. Todavía no tenemos un esquema establecido. Por ejemplo, ¿tú cuántas vacunas te pusiste? 3. ¿Tú cuántas vacunas te pusiste? 4. ¿Tú? 3. ¿Alguien se ha puesto 5? Porque actualmente estamos por la 5ª ya, ¿no? Entonces, es que no sé cuál es la vacuna que está haciendo acá, pero en Brasil tendría una que era dosis única. Dosis única. Fue que yo tomé. Ya. Sí, dosis. Pero tiene refuerzo. La de Johnson & Johnson. Sí. ¿No? Pero Exacto. tiene refuerzo, ¿sí? Entonces, Hay tomado más un refuerzo solo. claro, incluso ahí, cuando la primera en salir fue la Sinopharm. Entonces la Sinopharm se estaba aplicando y necesitábamos 2 dosis como para completar el esquema. Y en eso sale la Johnson & Johnson, que es solamente una. Entonces muchísima gente prefería esa. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Salud? Todas las Johnson & Johnson que compró las ha destinado al área rural, que me parece también lógico, porque en el área rural es más difícil captar a la gente y concientizar de que vuelva por su segunda dosis, ¿no? Pero
dado cuenta que los anticuerpos estaban bajando y han salido las de refuerzo. La primera del refuerzo, la segunda del refuerzo, ahora la tercera del refuerzo, que es la quinta dosis para muchos, ¿no? Entonces, como estamos todavía así, sin algo definido, todavía no podemos incluirlo acá, ¿es cierto? Porque tendríamos que especificar incluso la marca de la vacuna, ¿no? Porque una es una sola dosis, las otras son dos dosis, las otras son de refuerzo, etcétera. Si tengo dudas, Sinovac y una Pfizer, ¿tiene Sí. problema? No debería, pero por las reacciones adversas se han hecho estudios y se han visto posibles combinaciones. Entonces tú buscas, y está la información en el internet, y te dice, si tu primera dosis fue Sinopharm, te puedes poner la Moderna, la AstraZeneca, etcétera, etcétera. Si tu primera dosis fue la Janssen de Johnson & Johnson, te puedes poner esta, ¿no? Como para evitar los efectos adversos, nada más, ¿ok? Sin embargo, con los efectos adversos siempre va a haber gente más sensible y menos sensible, ¿no? Hay gente que se toma un paracetamol antes de la vacuna y listo, no pasa nada. Pero hay gente que desarrolla la sintomatología de la enfermedad y está un día, 2 días en cama, con fiebre, con malestar, etcétera, etcétera. Eso no significa que el que se ha enfermado, ¿no es cierto?, tiene un efecto positivo y el que ha estado tranquilo no. No, cada organismo reacciona de manera diferente. ¿Esa es la hipersensibilidad? ¿Cómo es la hipersensibilidad? No, depende de tu respuesta inmune nada más y de cómo estás en ese momento. ¿Ya? Depende de eso. Bien. Entonces, ya yéndonos al concepto, ¿qué es una vacuna? ¿Qué estamos poniendo en la vacuna? Al antígeno. ¿Ok? Por eso dice acá, suspensión de microorganismos vivos. Y esto ustedes no se pueden confundir. Si es un microorganismo, ¿qué microorganismos conocen? ¿Perdón? Bacterias, ¿qué más? Virus, ¿sí? Entonces, por eso decimos que es una suspensión de antígenos. En algunos casos estos antígenos están vivos, en algunos están inactivos o muertos, en algunos son partes, solamente fracciones del antígeno. ¿Ok? ¿Qué se administra? ¿Para qué? Para inducir una respuesta inmune, ¿no? Estamos generando nuestra respuesta inmune pasiva. ¿Qué más? ¿Y defensa? Pasiva, ¿qué más será? La que está delante de Belén. Adaptativa primero, después pasiva, después artificial. ¿Qué podría ser si no fuera artificial? Todos están sentados delante de Belén. ¿Qué podría ser? Estás muy distraída. ¿Qué estás haciendo? ¿Tu guía, tu práctica? ¿Algo estás haciendo? ¿Ya? Estamos nosotros de alguna manera generando, estimulando a que haya una respuesta inmune adaptativa, Artificial. que sea activa, ¿sí? Y que sea además artificial. ¿No es cierto? Es activa, ¿no? No es pasiva. En la pasiva tu organismo no hace nada. En la activa reacciona. ¿Para qué le ponemos el antígeno? Para que reaccione y forme anticuerpos. ¿Ya? Ese es el objeto de la vacunación. Entonces tenemos algunas vacunas que son vivas, que van a causar algo muy similar a la infección natural, y entre esas están
la polio oral, ¿sí? La SRP, la SL, la varicela, la fiebre amarilla. ¿Ok? Y de las bacterianas, la BCG. ¿Ya? Por eso todos los que nos hemos vacunado tenemos una respuesta inflamatoria, ¿no es cierto? Todos tenemos acá nuestra cicatriz pequeñita alrededor del lugar donde nos pusieron la vacuna. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos pusieron una BCG, una vacuna, un antígeno bacteriano que estaba vivo, simplemente atenuado. Entonces, una reacción que generó nuestro organismo generó la cicatrización. Tenemos las vacunas que están inactivas o muertas y que por eso requieren dosis de refuerzo, que pueden ser enteras, que pueden ser fraccionadas o que pueden ser partes de alguna composición. Entre las enteras de las virales está la de la polio, pero intramuscular, la de la rabia, la de la influenza, la de la hepatitis A. Bacterianas, pertussis, tifoidea, cólera, fraccionadas, es decir, solo una parte del antígeno, la hepatitis B, la influenza. Toxoides para la difteria y el tétanos, polisacáridos puros con las neumocócicas y conjugados con los hemófilos influenzae y COVID. Entonces, acá también puedes ver la diferencia, ¿no es cierto? No solamente vas a tener neumonía por la hemófilos influenzae, puedes tener por otras bacterias también. ¿Ok? Y ahí viene la diferencia.